Bueno, bienvenidos todos a esta cátedra. Es la primera cátedra aquí en el grupo de Ciencias Bíblicas. Como dicen ahí el logo que usted está viendo, discrepando la verdad bíblica. Así que este es nuestro logo de nuestra página de Ciencias Bíblicas en Facebook. Si usted no la conoce, usted puede buscarla y ahí puede eh, contestar las 3 preguntas de seguridad, porque no es una página confesional, es una página como este grupo que se trata temas académicos. Entonces, el tema que tengo esta hora, vamos a estar hablando sobre la cosmovisión y la literatura comparada babilónica y la hebrea. Ustedes saben que hay mucha similitud entre varias literaturas antiguas con la bíblica. Aquí tenemos un Lamasu asirio y esta réplica de un querubín de Samaria que se encontró, que es el de Samaria. Vemos la diferencia. Este Lamasu asirio tiene barba, este no tiene. Este tiene una corona egipcia y este una corona asiria. Siempre que había un rey, les cambiaban las caras, pero siempre que se presentan estos toros alados frente a algún templo, que son los protectores, siempre se le presenta con el mismo rostro. Y el objetivo de la misma es exponer las múltiples literaturas comparadas y paralelismo entre antiguas civilizaciones y las escrituras hebreas. Y ahí es donde vamos a ir. Quiero exaltar un comentario que me pareció bien interesante de el académico John Walton, que es un erudito y profesor del Antiguo Testamento aquí en Estados Unidos, y él cita de la siguiente manera en su libro: Israel era parte de un complejo cultural más amplio que existía a lo largo del antiguo Cercano Oriente. Compartía con sus vecinos muchos aspectos de ese complejo cultural, aunque cada cultura individual tenía sus rasgos distintivos. Me pareció excelente esta cita para compartirla con ustedes, y es lo que él dice es una realidad. O sea, Israel no cayó del cielo. Israel, su cosmogonía se origina dentro del mismo sistema de creencias en el cercano Oriente Medio. Eh, Aquí vamos con los paralelismos de la cosmovisión. Esto que usted está viendo aquí con el láser que estoy aquí, es la imagen del mundo según los acadios y los babilónicos. Ustedes saben, los que hemos contemplado las escrituras, ellos creían que el cielo era literal y arriba del cielo estaban las aguas. Entonces el cielo se dividía como en tres esferas, y en cada uno de esos cielos había un dios. Aquí vemos los subterráneos, y siempre para la antigüedad tenemos que recordar, amado, que ellos pensaban que la tierra era plana. La tierra es plana, y cuando nosotros vemos la cosmovisión que presenta la Biblia, según los hebreos, en Génesis, vemos lo mismo. Vemos la tierra plana, vemos la cúpula, o sea, el firmamento, arriba hay agua. Vemos lo que es la tierra plana, abajo está el Sheol y las aguas inferiores. Entonces, pueden identificarse muchos paralelos entre la mitología del antiguo cercano oriente y pasajes y conceptos del Antiguo Testamento. La mitología es una ventana a la cultura, refleja la cosmovisión y los valores de la cultura que la forjó. Muchos de los escritos que encontramos en el Antiguo Testamento cumplían para la cultura israelita la misma función que la mitología para otras culturas. Proveían un mecanismo literario para preservar y transmitir su cosmovisión y valores. Cuando nosotros entendemos esto, entonces, bueno, yo por lo menos me siento bien cuando contemplo que Israel asimiló muchas otras cosas de diferentes culturas. Aquí le doy la razón al compañero ministro Edgar Zambrano, que está por ahí, que dice que no es justo llamar a Israel que fueron plagio o que copiaron, sino que
La literatura de la época era una literatura accesible y no tan solamente eso, sino que compartían los mismos pensamientos. O sea, para mí, Israel tiene un múltiples, o sea, es un pueblo creado con múltiples culturas y eso es lo que lo enriquece. Y para mí eso es bueno porque creo en un Israel que es humano, no un Israel que muchos lo espiritualizan y hasta lo idolatran. Y esa es la gran realidad. Entonces tenemos aquí la creación babilónica, o sea, el Enuma Elish y el Génesis. Y hay que entender una cosa, que la escritura cuneiforme, esta que usted ve aquí, es mucho más antigua que la escritura hebrea. Aquí tengo escrito, la escritura era Mesopotamia, cerca del 3200 antes de Cristo. Entonces, hay una gran diferencia entre la escritura cuneiforme y la escritura hebrea. Recuerde que el paleohebreo originalmente es de los cananeos, posteriormente los israelitas adquieren lo que es el hebreo para su cultura. Vamos a algunos relatos babilónicos y el Génesis, unos paralelos. Yo quiero que usted esté atento a lo que yo voy a citar aquí para que vea, amado, que es impresionante lo que es el libro de Enuma Elish, que lo tengo aquí en mi biblioteca. Este es el libro de Enuma Elish, lo tengo aquí, y es un libro bastante interesante. Dice sobre la creación de los cielos. El Enuma Elish dice de la siguiente manera: el texto es largo, solamente recorté el paralelismo con la escritura. Dice el Enuma Elish: había creado los cielos y la tierra. Verso 65. Dice el Génesis: al principio creó Elohim los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Vemos la comparanza y la igualdad. Entonces, la creación de las aguas, reza el Enuma Elish, extendió la mitad de ella, Taimat, y la consolidó como la tierra. Entonces dice, la Taimat dividió en dos partes, o sea, la dividió, ¿a quién dividió? A Taimat. El dios Marduk divide a Taimat en dos partes como pescado de secadero. Tomó la mitad de ella y la abovedó como el cielo. Reza el Génesis. Ahora bien, la tierra era un yermo y vacío, las tinieblas cubrían la superficie del océano, mientras el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Si nosotros notamos la diferencia entre estos dos textos, vemos que la creación del Enuma Elish se crea bajo una batalla cósmica de dos dioses. El dios Marduk pelea con la diosa Taimat, la parte por la mitad, como dice el texto, y con una mitad crea el cielo y con otra mitad crea la tierra. Incluso la sangre es creada, se crea lo que conocemos como Adán y Eva, pero en el Enuma Elish. Una cosa bien tremendo. Sin embargo, en el texto hebreo, la divinidad no lucha con ningún demonio, por decirlo así, no lucha con otro Dios, sino que el Dios de los hebreos, Elohim, por lo menos en el capítulo 1 del libro del Génesis, es un Dios trascendental, es un Dios que habla y todo se crea. Ya en el capítulo 2, pues entonces vemos a un Dios más antropomórfico que ya tiene rasgos humanos, pero el Dios del capítulo 1 no, es un Dios trascendental. Veamos un poco sobre la creación del día. Reza el Enuma Elish. Se ha perdido parte de la tablilla quinta, en especial la sección central, líneas 23 al 48. Solo se conserva donde se lee: el Marduk creó el día. El Marduk creó el día. Entonces el Génesis reza: y dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Vemos un paralelismo bastante parecido. Sigue diciendo el libro del Génesis: Elohim llamó a la luz día
y a las tinieblas llamó noche. O sea que el relato de la creencia babilónica es bien parecido al relato del Génesis, aunque con cosas muy diferentes. Y eso es lo que nos impresiona. Vamos a la creación del firmamento. Dice el Enuma Elish: y con la masa de carne que él había sesionado iba a hacer maravillas, la dividió en dos partes como pescado secadero. Tomó la mitad de ella y la abovedó como el cielo, estiró la piel, dice, y la estableció vigilantes, le dio la orden de que sus aguas no pudiesen escapar. El Génesis reza de la siguiente manera: después Elohim dijo, haya un firmamento en medio de las aguas y separe unas aguas de otras. Hizo pues Elohim el firmamento, puso separación entre las aguas que había debajo del firmamento y las aguas que había por encima de este. Y así fue. Llamó Elohim al firmamento cielo. Vemos como el Enuma Elish hay un enfrentamiento de dioses cósmicos ahí, y como dije anteriormente, parte a Taimat y con eso crea. En la Biblia, en el libro de los Hebreos, nada de eso pasa. Dios habla y todo se crea. La creación de las lumbreras. Ya estamos en Génesis capítulo 1:14. Reza el Enuma Elish: hizo surgir las constelaciones, imagen de las estrellas, dio a conocer el año, marcó sus divisiones para cada uno de los 12 meses. Para cada uno de los 12 meses estableció 3 estrellas, hizo aparecer a Nannar, la luna, y le confió la noche. Entonces dice el Génesis, dijo Elohim, después hay lumbreras en el firmamento, que lastimosamente la Biblia textual, edición 4, pone maldiciones. No sé por qué pone eso, pero sigamos. Cielos para establecer una separación entre el día y la noche. Hizo pues Elohim los grandes luminares, el luminar mayor como regidor del día, que es el sol, y el luminar menor, que es la luna, como regidor de la noche y las estrellas. Génesis 1, del 14 al 18. Vemos la diferencia. Se podría llamar una desmitologización de la creación. Entonces, Génesis y la desmitologización. Quiero poner este comentario sacado de unos libros de Gregorio del Olmolete, que es uno de los máster en estos temas, para compartirlo con ustedes. Gregorio del Olmolete es profesor emérito de la Universidad de Barcelona. Mire cómo explica Gregorio del Olmolete. Lo más significativo aquí, el relato bíblico lleva a cabo una operación teológica disimulada, pero inequívoca, al despojar a todos ellos de cualquier pretensión de divinidad. Número 1, los astros son lámparas a Dios, a la diosa Sol y al dios Luna. Número 2, los monstruos marinos, Tanín, Leviatán, los protagonistas de la lucha cosmogónica primordial, simples peces grandes para la Biblia hebrea. Todos simples criaturas bajo el dominio del hombre, según Génesis 1:28, y para su disfrute y alivio, Génesis 2:19. Lo que es seres divinos, los astros, y ya esto es algo mío, un comentario mío, para las otras civilizaciones, para los hebreos son creaciones de Dios para el beneficio del pueblo. Aquí vemos una lámina de lo que es el universo y tanta cosa. Estas cosas que usted ve aquí, el sol y la luna, son creadas por Elohim para el deleite del hombre, pero en el Enuma Elish son divinidades para ser adorados. Vamos con otra epopeya, la serpiente del Gilgamesh y el Génesis. La epopeya sumeria del Gilgamesh o Gilgamesh, como usted le quiera llamar, data del 3000 al 2000. La versión babilónica
data del 2000 al 1500. Entonces, vean, amado, la similitud que tiene esta epopeya antigua, escrita en cuneiforme, al Génesis. Aquí vemos el personaje del Gilgamesh que está durmiendo. Aquí en su brazo tiene una flor, y esta flor, según la mitología, es la planta de la inmortalidad. La planta de la inmortalidad. Mientras él duerme, la serpiente es astuta y le roba la planta. Entonces, leemos aquí, la serpiente de la epopeya sumeria del Gilgamesh es de algún modo evocadora de la serpiente del Génesis 3, en que está despojada al héroe Gilgamesh de la inmortalidad. Mientras Gilgamesh se baña en un estanque, una serpiente le roba la planta del rejuvenecimiento, lo cual, de haberla comido, hubiera otorgado la vida eterna. La serpiente devora la planta y rejuvenecida al despojarse de su vieja piel. En cambio, Gilgamesh es considerado a morir como mortal. Aquí vemos que la serpiente fue astuta y la serpiente ocasionó la caída de este héroe. Si alguien tiene el micrófono, lo puede apagar, por favor. La serpiente en la Biblia hebrea. Mira qué interesante. Aquí vemos una ilustración antigua de Adán y Eva y la serpiente. Dice, la serpiente de Génesis 3 juega un papel de adversaria, como también lo hace aquellas en otras antiguas literaturas del cercano oriente, pero esta es presentada simplemente como una de las criaturas que Yahvé el Señor había hecho. El texto bíblico reza de la siguiente manera. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios os dijo que no comeráis ningún árbol del jardín? Si comparamos esta historia, vemos que también aquí la serpiente es astuta y la serpiente de alguna manera logra engañar a la mujer para despojarla del beneficio que, según nos dice el libro del Génesis, el beneficio que tenía la humanidad en ese caso era que estaba cerca a la divinidad. O sea, la serpiente fue causante de su caída, como lo fue para el hombre llamado Gilgamesh, una serpiente bastante terrible, como diría el buen puertorriqueño. Vemos que son historias, amados, que no podemos negar. No podemos negar que son bastante idénticas, aunque con diferentes contextos. Quiero hablar sobre este comentario que escribe el licenciado en Ciencias Biológicas, Frances Ramis Dardes, que es el creador del libro el Antiguo Testamento y Mesopotamia, que es un libro excelente. Él dice, al igual que la historia de cada país, encuadrada en el marco de la historia universal, la historia de la comunidad israelita deambula entre los parámetros culturales del Próximo Oriente. Amados, por más que queramos sacar a Israel dentro del contexto de los parámetros del antiguo, no se puede, porque él forma parte de esa cultura. Él forma parte de esa cultura. Tenemos aquí dos fotos bastante interesantes. El Sigurat y la Torre de Babel. Este gran Sigurat es un Sigurat que actualmente hay evidencia arqueológica. Este es el gran Sigurat de Ur. La ciudad de Babilonia veía erguirse detrás del Palacio Real un gran Sigurat llamado Etemenaki, enlace entre el cielo y la tierra. Tenía 7 pisos con una base cuadrangular, o sea, 91 metros, y una altura estimada de 100 metros. Mire qué tremendo. Según algunos arqueólogos, no llegó a terminarse del todo. Incluso Heródoto en su libro, el historiador Heródoto, visitó, según el libro que tenemos aquí,
él visitó esto y él da fe de que esta obra monumental sí existe. Aquí tenemos la Torre de Babel bíblica que se encuentra en Génesis 11. El relato de la Torre de Babel, que tú y yo conocemos, situada al final de la historia primera, Génesis 1 al 11, evoca desde la óptica metafórica el Etemenaki que contemplaron los desterrados. O sea, cuando Israel llega a Babilonia cautivo, ellos contemplan este gran sigurat. Recuerda, amado, que cuando Israel llega a Babilonia no hay lo que conocemos como la Biblia hebrea. No hay nada de eso. Solamente habían algunos libros que otros, pero no había nada de la creación, según los académicos. Seguramente el recuerdo del gran sigurat de Babilonia influyó en la composición de la narración de la torre después del exilio. El recuerdo babilónico de la construcción de los sigurat aflora el relato de la torre. Y estas dos torres, yo creo que son la misma, pero con diferentes significados. Y la Biblia hebrea le da una teología conforme al pensamiento judío de la época. Y eso es innegable. Vamos a estos dos personajes, que aquí sí que esto se va a poner interesante. Porque Moisés, usted sabe que Moisés para la iglesia es bien importante. Tenemos aquí, en esta lámina, tenemos a Sargón de Acadia, o Sargón de Akkad, también conocido como Sargón el Grande. En acadio, Sharum King, rey legítimo, rey verdadero. Se estima su historicidad en el 2200 antes de Cristo o antes de la era común al 1215, según la cronología corta. Por este lado tenemos al distinguido Moisés, que su nombre significa sacado de las aguas. El judaísmo rabínico considera que la vida de Moisés se extiende desde el año 1391 antes de Cristo hasta el 1271 antes de Cristo, mientras que Jerónimo lo ubica en el 1592 antes de Cristo y James Ussher en el 1571. Aunque las fechas varían, con el personaje de Moisés vemos que Sargón es mucho más antiguo. Es mucho más antiguo. Y aquí es donde comenzamos esta aventura. Aquí tenemos una supuesta réplica del rostro de Sargón. Mira lo que dice aquí. A principios del siglo XX, los arqueólogos desenterraron las tablillas concernientes a la leyenda de Sargón I, 2371 al 2316, soberano del imperio de Akkad. Como sucedía en las cortes orientales, los escribas palaciegos envolvieron el origen del monarca en las telas del misterio. Al decir de la leyenda, oye bien, aquí esto se pone bueno. Sargón era hijo de una sacerdotisa y un peregrino. Repito, Sargón era hijo de una sacerdotisa y un peregrino. Su madre no deseaba que la gente conociera el nacimiento de su hijo y por eso tejió una cesta. Oye bien, ¿dónde lo puso? ¿Dónde puso la criatura? Después la depositó en las aguas del Éufrates para que la llevaran hasta los dominios de Aki, jardinero real. Aki salvó al niño de la turbulencia de las aguas y lo adoptó como hijo con el auxilio de la diosa Ishtar. O sea, aquí vemos dioses ya envueltos aquí. El niño creció hasta convertirse en Sargón I. Veamos las características, amado, de Sargón. Ahora vamos a ver las características del personaje Moisés, el libertador. La leyenda evoca el relato del nacimiento de Moisés. Su madre, Jocabet, o Jocabet, como traduce la Reina Valera del 60, perteneciente a la tribu de Levi, estaba casada con Amram, también de la tribu de Levi. Éxodo 2:1.
Éxodo 6:20. Los levitas conformaban la tribu sacerdotal de Israel, pero solo los varones ejercían el oficio cultural. Aunque Jocabet no era sacerdotisa, pertenecía a la tribu sacerdotal y estaba casada con un sacerdote, Amram. En la analogía con Jocabet, también la madre de Sargón pertenecía al estamento clerical, pues era sacerdotisa. Ya vemos similitudes aquí entre la madre de Sargón y la madre de Moisés. Vemos los paralelismos. Aquí tenemos una tablilla escrita en cuneiforme, la tablilla con la autografía de Sargón. Y aquí tenemos una imagen antigua, un tipo de pintura de Moisés cuando fue encontrado en las aguas del Nilo. Ambas madres temían por sus hijos. La de Sargón no quería que nadie supiera de la criatura, mientras que la de Moisés quería salvar a su hijo de las garras de Faraón, que había prescrito la muerte de los niños hebreos. Éxodo 1:16. La sacerdotisa salvó a Sargón de la ignominia, depositándolo en una cesta entre los juncos del Éufrates, hasta que lo encontró aquí. Oiga bien, Jocabet, la esposa de Amram, salvó la vida de Moisés poniéndolo en una cesta a orillas del Nilo. Interesante. Hasta que lo encontró la hija de Faraón. Así como aquí adoptó a Sargón como hijo, la princesa adoptó a Moisés. Ambas criaturas poseyeron la mayor grandeza. Sargón alcanzó la cima del imperio de Akkad, mientras que Moisés liberó a los israelitas esclavizados en Egipto y los condujo hacia la tierra prometida, según Éxodo 2, del 1 al 10. Vemos qué interesante se torna esto. Entonces, vamos un poquito de teología, porque aquí hay una gran diferencia entre estos dos personajes. Sargón, su vida es magnífica, una vida, los que han leído a Sargón, yo he tenido la oportunidad de leer varias historias de Sargón, y comparadas con la historia de Moisés, que usted y yo conocemos, sea creyente o no sea creyente, hay gente en lo secular que conoce sobre Moisés, lo han leído, no tienen que ser creyentes. Vemos que ambos relatos, aunque ambos relatos presentan analogía, existe una gran diferencia. El objetivo de la leyenda de Sargón estriba en magnificar la grandeza del monarca. El relato de Moisés, sin embargo, sugiere la magnificencia de Yahvé. Ya hay dos diferencias aquí. Sargón se engrandece, se magnifica, o sea, él mismo es el grande, mientras que Moisés relata la magnificencia de la divinidad que él adora. El Dios atento al penar de su pueblo que dirigió la vida de Moisés para encargarse de la misión de liberar a la comunidad subyugada. Cuando los relatos de la escritura encubran a los personajes o lo hacen para resaltar la grandeza de Yahvé y su empeño por auxiliar el pueblo hebreo. Tenemos que entender algo, amado. La escritura siempre va a engrandecer a la divinidad. Aunque la historia de Sargón es bien, o la historia de Moisés, por decirlo así, bien parecida a la de Sargón, su fin es distinto en lo que conocemos, que siempre la escritura, la Biblia, va a engrandecer a la divinidad, pero en Sargón él se engrandece él mismo. Y esa es la gran diferencia que hay cuando nosotros seguimos estos tipos de literatura. Que Moisés no se engrandece el mismo, él engrandece a su Dios. Entonces, tenemos otro caso bastante interesante. El doliente y su amigo
y el sufriente Job. Aquí vemos al doliente y su amigo, el Job babilónico, Job y sus amigos, el Job de la Biblia. Mire qué interesante. El doliente y su amigo. Aquí tenemos una obra arqueológica bastante interesante. El doliente y su amigo es una teodicea o diálogo sobre la miseria humana. Esta versión de la traducción se desarrolló en Babilonia hacia el año 1000 antes de Cristo. Fue escrita con caracteres cuneiformes. Las copias más antiguas proceden de la biblioteca de Asiria de Asurbanipal, 668-626 antes de Cristo, en Nínive, y los fragmentos más recientes datan posiblemente del periodo persa del siglo V antes de Cristo. Los arqueólogos construyeron 27 estrofas formadas por 11 líneas en las que habla el desesperado y tras 11 en la que habla el amigo. O sea, habla el desesperado, el doliente y también habla el amigo. A partir de las tablillas que Austen Henry Layard en el 1817 al 1894 descubrió en Tel Nimrud en el 1845, actualmente se conserva en el British Museum de Londres. Este es el cuento del doliente, o sea, del Job babilónico. Vamos a ver lo que cita de lo que pude recopilar sobre este dato. El doliente y su amigo es un poema acróstico. Las primeras letras de cada pareado forman el siguiente texto. Yo soy Sagil Kinam Ubib, sacerdote, cantor y siervo de la asamblea divina del gran rey. El poema constituye el diálogo entre un hombre hastiado de la vida y su amigo discute con él. El Job bíblico. Aquí vemos una imagen de Job desnudo y sus amigos aquí, como pues usted sabe la historia. La epopeya babilónica nos recuerda la disputa de Job con sus amigos. Job, harto de los dolores, pregunta a sus compañeros la razón de su penar. Los amigos le hablan de la bondad de Dios con los justos, pero Job les pregunta, ¿por qué siguen vivos los malvados que envejecen y acrecientan su poder? Eso está en Job 21:7. La respuesta es pareja a la del doliente en la escritura babilónica y su amigo. Quienes se olvidan de sus dioses prosperan. Los pecadores triunfan mientras yo he fracasado. Vemos el paralelismo que hay entre el doliente babilónico y el Job de las escrituras hebreas. Tremendo paralelismo, y pude haber añadido otra charla más. Lo que pasa es que no quiero hacer la charla bastante, porque sé que es un poquito tarde en sus ciudades. Vamos a hablar un poquito sobre el cilindro de Ciro y el rollo de Isaías. Aquí tenemos, amado, el cilindro de Ciro y el rollo de Isaías que se encontró en las cuevas de Qumran. El cilindro de Ciro es una pieza cilíndrica de arcilla que contiene una declaración en acadio babilonio cuneiforme del rey persa Ciro el Grande, del 559 al 529. Asher-Rasum describió en la biblioteca de Arzurbanipal que en Nínive el cilindro de Ciro, Naboniro, rey de Babilonia, cometió tropelías contra su pueblo y pretendió sustituir el culto al dios Marduk por el de Sim, como señala el cilindro de Marduk. Atento a los desmanes, suscitó a Ciro, rey de Persia, para conquistar a Babilonia y restaurar el culto legítimo e instalar la prosperidad. Aquí vemos que aquí el dios Marduk es el que levanta al rey Ciro. Vemos, observe bien, amado, la tablilla babilónica es el dios Marduk que incita a Ciro para que
conquiste a Babilonia. Aquí tenemos el gran rollo de Isaías, uno de los primeros 7 manuscritos descubiertos en Qumran en el 1947. Usted puede conseguir libros serios, por lo menos de Editorial Trota, que son buenísimos, de Julio Trebolle, lo recomiendo bastante. El gran rollo de Isaías. El libro de Isaías recogió, entre otros temas, el mensaje del cilindro. Una porción de la comunidad hebrea sufriría el exilio en Babilonia. Entonces Dios, atento a su pensar, suscitó a Ciro para que conquistase Babilonia y liberase a Israel de las cadenas del destierro. En el cilindro de Ciro, en el cilindro babilónico, es el dios Marduk que levanta a Ciro para derrotar a los babilonios. Sin embargo, el libro de Isaías dice lo contrario, que es Yahvé quien vence. Como dije anteriormente, la escritura de los hebreos siempre quiera exaltar a su Dios. Las diferencias teológicas. Aunque haya un paralelismo entre el cilindro y la escritura, apreciamos diferencias. Vamos aquí. Aquí tenemos una imagen del rey Ciro. El rey Ciro. Entonces, aunque haya un paralelismo entre el cilindro y la escritura, apreciamos las diferencias. La Biblia no se contenta con realizar la figura de Ciro, sino que también lo corona como Mesías, el ungido de Dios para salvar al pueblo deportado. Eso lo leemos en el libro de Génesis. En Génesis se le llama a Ciro mi ungido, o sea, el Mesías. El cilindro encamina la tarea de Ciro hacia el bienestar del pueblo, pero también hacia la entronización de Marduk. Ahora, ¿por qué el cilindro siempre recoge la exaltación de Marduk? Porque el escrito es un escrito babilónico y el dios de los babilónicos es Marduk, el supremo. A modo de contrapunto, la escritura enfatiza la misión de Ciro, que obediente a Yahvé, conquista Babilonia para liberar a la comunidad exiliada. Hay un texto en Jeremías que me recuerdo ahora que la divinidad le dice al pueblo que Dios usa a Nabucodonosor, Yahvé usa a Nabucodonosor para castigar al pueblo, pero después de 70 años, Yahvé juzgará a Nabucodonosor. O sea, los 70 años es un número simbólico. Pudieran ser más, pudieran ser menos, un número simbólico. Pero el texto dice que él va a permitir que sean cautivos, pero después de los 70 años, después del cumplimiento del castigo, Nabucodonosor será juzgado. Y aquí vemos que el libro de Isaías recoge que Ciro, obediente a Yahvé, no a Marduk, Marduk lo recoge el cilindro, es el que conquista Babilonia para liberar a la comunidad exiliada, sin pretender cambiar el culto babilónico por la religiosidad persa. Pues Yahvé es exclusivo Señor de la historia y no hay otro Dios capaz de parangonarse con él, según Isaías 45, del 1 al 8. Dice aquí, apreciamos de nuevo cómo el empeño de la escritura enfatiza la grandeza de Yahvé, siempre dispuesto a salvar a su pueblo. Vemos la diferencia entre el cilindro que exalta a Marduk. Marduk usa a Ciro, pero el rollo de Isaías dice que es Yahvé que usa al rey Ciro para liberar a su pueblo de los babilonios. Ya estamos terminando. Vamos a los códigos sumerios de la Biblia. Los códigos sumerios y la Biblia. Esto se pone interesante. Aquí tenemos, amado, una lámina de los códigos de Sumerio. Sumerios. Vemos aquí este tipo de letras, Sumeria. Ur Namnu del 2000,
de 2112 al 2085 antes de Cristo, rey de Sumer, o quizás su hijo Sugli, publicó el código de Ur-Namnu, el más antiguo entre los conocidos hasta ahora. Mira cómo dice el código, este código antiguo. Declara el código. Si un esclavo se casa con una esclava que deseaba y después se libera de este esclavo, el esclavo no podrá dejar la casa. Artículo 4. Y sentencia la escritura hebrea. Si su amo dio mujer a su esclavo y ella dio hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de la mano, serán del amo. Cuando el esclavo sea liberado, saldrá solo. Si desea conservar mujer e hijos, deberías permanecer en casa del amo. Vemos la diferencia que hay entre los códigos. Son parecidos, pero con términos diferentes. Aunque los matices difieren, ambos corpus legales evocan el principio de la restitución, obviando el carácter vengativo de las leyes antiguas. Vamos por aquí. Los códigos acadios de la Biblia. Nuestro distinguido Pacheco, si puede silenciar su micrófono, se lo voy a agradecer. Aquí tenemos, amado, una imagen bastante interesante que es el código de Hammurabi. Entre los textos legales más importantes destaca el código de Hammurabi, publicado por Hammurabi, rey de Babilonia, 1792 al 1750 a.C. Está grabado sobre una piedra de diorita negra de 2,25 metros de altura. Sentencia Hammurabi. Esto es lo que dice el código. Escucha bien, por favor. Y yo tengo aquí un libro de los códigos de Hammurabi. Los quiero enseñar para que usted vea. Este es el código de Hammurabi. Aquí lo tengo. Dice, si uno oculta en su casa un esclavo fugitivo y no lo entrega, será ejecutado. Artículo 16. Oye bien cómo dice. Si uno oculta en su casa un esclavo fugitivo y no lo entrega, será ejecutado. Hay una advertencia rápido de muerte. Afirma la escritura hebrea. No entregarás su amo al esclavo fugitivo, se quedará contigo entre los tuyos, según Deuteronomio 23, del 16 al 17. Vemos una gran similitud con fines diferentes. El código, atento al interés del dueño, persigue con la muerte a quien oculte un esclavo, mientras que la escritura solicita con la necesidad del huido. Requiere la defensa y el cuidado del huido. La escritura procura la defensa de los débiles. Vemos que el código de Hammurabi era un código bastante fuerte que requería de mucha obediencia, Sin embargo, en parte de la escritura se emplea lo que conocemos como la misericordia, por lo menos en este caso del esclavo fugitivo. Entonces, quiero concluir. Aquí tenemos una foto de un toro alado. La conclusión: Israel no es el pueblo más antiguo del mundo. Eso es lo primero. E incluso cuando llegan a Canaán, ya estaba poblado la tierra. Si nos introducemos en el mundo del antiguo cercano oriente, veremos una gran similitud de ritos y creencias egipcias, cananeas, asirias, babilónicas y persas, recogidos por los hebreos durante los diferentes exilios que tuvieron y crearon su propia teología. Por eso se recuerda las grandes palabras
que confirman este gran hecho. Deuteronomio 26:5. Y tomando de nuevo la palabra, dirás ante Yahvé tu Dios, mi padre fue un arameo errante que bajo Egipto, donde se estableció con unas pocas personas, pero allí se convirtió en una nación grande y fuerte y numerosa. Este texto es bastante interesante. Cuando lo leí en uno de los libros de Julio Trebolle y confirmado por Gregorio de los Moletes, es un texto donde ellos dicen y explican que la escritura transmite que el pueblo judío siempre estuvo en diferentes lugares y ahí observían cosas, y esto es una gran realidad. Cuando uno habla de estas cosas, por lo menos mi persona, y yo creo que ya terminé, vamos a ver, esta es la bibliografía y luego sigo hablando algo un poquito más para abrir los micrófonos. La bibliografía técnica que consulté: libro Reseña Bíblica, Mesopotamia y la Biblia, el libro Enuma Elish, libro La lectura intertextual de la Biblia hebrea, libro La Biblia sin mitos de Eduardo Aren, saqué algo por ahí, el libro Paralelos del Antiguo Testamento, libro Dioses, mitos y rituales de los semitas de la antigüedad, y el libro Mundo Perdido del Génesis 1. Voy a dejar de compartir pantalla. Así. Saludos a todos los que entraron tarde. Lamento pues que hayan entrado tarde. Pero tranquilo, vamos a subir este video al YouTube y ahí lo ve con calma y sacan sus propias conclusiones. Ok, lo que le estaba diciendo sobre el texto, lo que estaba diciendo sobre el texto era que el texto dice que mi padre era un arameo, o sea, yo fui un errante, y debemos de entender, amado, que Israel no cayó del cielo. Es un pueblo que incluso Abraham mismo, era descendiente mesopotámico. Abraham llega a lo que conocemos como Canaán, y allí por eso es que Abraham se le llama por primera vez Abraham el hebreo. Y el término hebreo no era un término lingüístico, sino un término como un adjetivo calificativo, y eso ustedes lo saben, que significa los que invaden o los que cruzan el río. Se le han dado muchos términos, y de ahí todas las descendencias, según el texto, todas las descendencias adquieren en Canaán lo que es el hebreo, el paleo hebreo. Entonces, de ahí se puede deducir que si la escritura maneja incorporaciones de epopeyas, pero como dice nuestro hermano Edgar, y quisiera que nuestro hermano Edgar Zambrano nos explique ese pensamiento que él tiene, porque cuando tocamos estos temas, veo mucha gente denigrando la Biblia de una manera increíble, que si plagio, que si esto. Entonces, Edgar Zambrano tiene un punto bien importante, y él enseña mucho. Y Edgar, si estás por ahí, por favor, si puedes salir al aire, te lo voy a agradecer. Sí, Carlos, aquí estamos. Bueno, para compartir sobre lo que dices, efectivamente, tenemos que entender que cada civilización antigua tenía sus propios textos sagrados, y así como merecen respeto los textos de Babilonia, los textos acadios, los textos sumerios, inclusive los textos mesoamericanos, de los mayas, la Biblia también es un texto sagrado. Y ciertamente hay muchas personas que, porque la Biblia toma o utiliza estructuras literarias de otras civilizaciones, piensan que son copias y son plagios, cuando estos son términos anacrónicos que están fuera de contexto, fuera de lugar. No podemos negar que los textos sagrados de la Biblia tienen su propio mérito, ¿verdad? Así como tú muy bien mencionaste,
hay muchos paralelos, pero también hay muchas diferencias. Y es injusto hablar Bastante. simplemente de los paralelos por señalar o por tratar de ilustrar que la Biblia toma de otros escritos, pero así como toma de otros escritos, también difiere en sus motivos, difiere en sus conclusiones, difiere en el desenlace de estas ilustraciones. Todas las que mencionaste, como bien dijiste, tienen sus similitudes, sus paralelismos, pero también tienen sus diferencias. Y en muchas de ellas la Biblia tiene una aplicación moral de la cual carecen muchos de los textos de la civilización antigua. Es decir, que la Biblia, el mérito de la Biblia es que le da una aplicación moral a cada una de las ilustraciones que utiliza, ¿verdad? Y ese fenómeno de sincretismo se observa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy lo observamos en todos lados. Cada vez que se utiliza una ilustración y si tratamos de rastrear el origen de esa ilustración, de una leyenda, de un mito, nos vamos a encontrar que muy probablemente no sea originaria de donde nosotros creemos, del país donde estamos o del lugar en donde estamos, sino que se origina probablemente muy lejos de ahí, pero cada cultura, cada localidad, cada población le da su propia interpretación y le da su propia aplicación. Y en este caso la Biblia no es diferente. La Biblia toma de estos textos, toma ilustraciones, la estructura del Enuma Elish, de la inundación, de todo lo que he mencionado, pero le da su propia aplicación moral y le da su propio sentido. Y en ese caso se vuelve una ilustración única, ¿verdad? No se puede decir que es una copia ni un plagio. Exacto. Y eso que no tocamos el arca, porque ya nuestro hermano Edgar lo había tocado en una de sus cátedras. Excelente. Quise enfocarme más en los códigos y eso, y es bien impresionante, amado. Estas cosas son reales. Estas cosas son reales. Y yo llevo discutiendo mucho en una forma educativa con ciertos colegas evangélicos, las cuales amo con un amor incondicional, de que la Biblia sí tiene de estas literaturas antiguas y la recopilan. Y hay personas que ven esto como si fuera algo grande. Pero entendemos que es a lo que comienzan a estudiar y entienden. Si alguien más tiene alguna pregunta, tengo por aquí el pastor Antón Hernández. Si tiene algún aporte, es también moderador del grupo Ágora de Ciencias Bíblicas. Bendiciones, hermano. Sí, solamente mencionar que coincido con las palabras del compañero anterior. Edgar. No se le puede llamar plagio o una copia, sino era más una adaptación a una idea original, porque ellos le daban su propio sentido a los mitos y una enseñanza que iba más allá. Ellos toman una idea para consagrarla a su divinidad, a su Dios, y que es muy respetable. Como decía en una ocasión un maestro muy respetable también, que a veces cuando nos acercamos a la mitología de otros pueblos, reconocemos que es un mito, pero cuando nos acercamos a la mitología de la Biblia, no queremos reconocer de que en realidad es un mito. Pero cuando uno comprende en realidad la mitología y el propósito, entiende en realidad el sentido por el cual están diciendo, el verdadero mensaje que quieren transmitir, una enseñanza moral que ellos querían transmitir. Solamente bendiciones, hermano. Excelente, el pastor Antón. Si algún otro colega desea aportar algo a este tema, alguna contradicción, alguna herejía, alguna diablura, porque veo por ahí un tal Lucifer, que me imagino que es César Moreno, que siempre entra con esos adjetivos por ahí. Podríamos concluir entonces que la Biblia, al final de cuentas, es mitología. Bueno, contiene, o sea, la escritura utiliza la mitología para expresar una realidad, porque eso no lo podemos negar, no lo podemos negar. O sea,
tiene mucha, por lo menos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, por lo menos en el Apocalipsis, cuando dice que sobre el Hades, que el Hades estaba atrás del caballo, ahí quienes conocemos la mitología griega, sabemos que el Hades es hijo de Cronos, que se quedó con el inframundo. Pero la Biblia como literatura de su época utiliza esos términos para explicar algo. Y así yo lo veo de esa manera. Pero tiene mito, eso no lo podemos negar. Eso no lo podemos negar. Pero para explicar una realidad. No se puede malinterpretar la palabra mitología con mentira también. Sí, Algunos lo llegan a malinterpretar de esa manera. Un comentario, Carlos. Sí, Edgar, adelante. Aquí el gran problema es que se nos enseña a ver la Biblia como un todo. Desde el punto de vista del cristianismo, estamos acostumbrados a, cuando dicen Biblia, nos imaginamos que un solo libro desde Génesis a Apocalipsis. Pero cuando hablamos del estudio crítico y de manera objetiva, tenemos que entender que no es un libro, sino que es una composición de muchos libros. Okay. Y entonces cada uno tiene una perspectiva diferente, cada uno tiene una situación circunstancial diferente, un contexto cultural, histórico diferente. Y en la medida en que comprendamos eso, vamos a entender que no podemos hacer una afirmación general sobre todo el canon sagrado, ¿no? Incluyendo Antiguo y Nuevo Testamento, sino que tenemos que ser bien específicos cuando hacemos una aseveración de ese tipo sobre cuál o cuáles de los libros nos estamos refiriendo, ¿verdad? En el caso de mitología, pues el Génesis contiene mucha mitología, pero no debemos de olvidar que hay libros históricos, hay libros poéticos, hay libros de varios géneros literarios. Entonces, no perdamos de vista, ¿verdad?, que aunque tiene un nombre que se le ha dado Biblia, composición de libros, son libros independientes que deben de ser tratados y deben de ser estudiados de manera independiente para poder comprender la magnitud de lo que quieren abarcar cada uno de esos libros, ¿no? Sí, el hermano Amos él levantó la mano, puede abrir su micrófono. El hermanito Amos, si me está escuchando, puede abrir. Sí, porque creo que mi internet está fallando. Okay. Pero yo lo que quisiera comentar es que, ¿se oye bien? Sí. Sí, mire, por ejemplo, de poner, el pretender poner en tela de juicio narrativa bíblica, yo creo que es ignorar el contexto de los escritores, porque todas las narrativas están ahí intencionalmente. O sea, los escritores sí se alimentan de mitología, pero intencionalmente dan una vuelta a la es decir, que toda una mitología es su esencia, y nosotros Amos, y aquellas historias que no se te escuchan bien, parecen, que decimos, no, es que ok. Entonces, lo pongo sí. por WhatsApp, por el chat, por favor. Sí, lo escribí por el chat y leo acá. Sí, gracias. Dice José Pacheco. Digo yo, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Perdón, ¿quién habló? Miguel Ángel Arriola. Ajá. Sí. Preguntaba yo si la Biblia la podemos considerar todavía palabra de Dios. Bueno, para mí, mi opinión como creyente, para mí la Biblia sí contiene partes que podemos llamar palabra de Dios, pero hay otras que no lo podemos llamar palabra de Dios, porque hay palabras de hombre. Tú sabes, porque yo por lo menos hago ese balance, el respeto a los que piensan lo contrario. Yo soy bien respetuoso en esa área. Desde que entré a la ciencia bíblica,
lo que he aprendido es a respetar la opinión de otros. Pero para nosotros los creyentes, sí, la Biblia contiene palabra de Dios, pero palabra de hombre. Palabra de hombre. Y otros lo ven pues como no es palabra de Dios, pero eso se respeta. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y quiere comentar? Yo. El pastor, luego le damos a Andrés Acevedo, que quiere opinar algo. Sí, igualmente, respecto a lo de palabra de Dios, quiero dar mi postura como pastor y como creyente, y a la misma vez como estudiante de ciencia bíblica. Yo tengo una frase que digo, no toda la palabra de Dios es palabra de Dios. O sea, todo lo que está en el entorno de la Biblia hay que analizarlo, quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo, porque a veces la gente da por sentado que es Dios directamente quien está hablando, cuando en realidad está hablando Pablo, en realidad está hablando la serpiente en Génesis, o algo por el estilo. Entonces, por eso digo, no toda la palabra de Dios es palabra de Dios, pero toda la palabra tiene un mensaje que quiere transmitir en su contexto. Y la Biblia es inspirada por Dios o inspirada en Dios, pero no dictada en Dios. La Biblia es inspirada por Dios porque Dios es el ciclo, todo gira en torno a Él y Dios es el punto fijo de eso. La Biblia contiene teología. Solamente ese aporte quería dar. Sí, sí. Están entre nosotros también el ministro Richard Silver, que él es una persona que trabaja en la editorial CLIE en Puerto Rico, aquí en Estados Unidos. Él es el que maneja los libros, esas cosas también están entre medio de nosotros. Le damos la parte a Andrés Acevedo, si puede abrir el micrófono. Hola, gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias por tu exposición. Bueno, la opinión más que nada, la Biblia en sí, la escritura, se sabe lo que tú estás explicando, es una recopilación de múltiples tradiciones de todo el Fertil Creciente. El Fertil Creciente es toda la zona del Camino del Rey, donde estaban los pueblos cananeos, amorreos, hasta Mesopotamia. Por lo que preguntó don Miguel Arriola, hay que entender que dentro de la Biblia hay varios tipos de narrativa. Hay tradiciones, hay partes de mitología, hay partes de poemas, y está lo que en este caso el pueblo de Israel va creando con el tiempo. Por ejemplo, dentro de la literatura deuterocanónica, un libro muy conocido en el siglo I y siglo II antes de la era común, que el libro Jubileo, relata la historia de Abraham y relata la historia de Abraham de cuando era niño y de qué es lo que hacía y relata cómo vivía en Ur y era él salía mucho al campo, a los campos de trigo, a espantar cuervos y cuenta toda una historia de cómo él vivía en Ur. Entonces, y era un libro que era considerado sagrado para esa época, antes del canon que conocemos el día de hoy. Entonces, de eso está lleno. Hay muchos libros deuterocanónicos que recoge tradiciones de cómo vivían en Persia, en la época Ashmonea, en la época Selyúcida, con el Ptolomeo, y así hacia atrás. Van recolectando historia de lo que ellos aprenden, de lo que ellos entienden, y van asimilando. De hecho, los rabinos de la actualidad, de los movimientos más conservadores o tradicionalistas, no tanto ortodoxos, ellos reconocen que el pueblo de Israel se fue alimentando de tradiciones y culturas, y eso ha enriquecido la manera de vivir y la manera de cómo comportarse en el mundo, y han sabido adaptarse. Ellos lo explican y ellos aceptan eso, no le rehuyen. Ellos dicen, sí, esto es así, nosotros tomamos cosas de otras culturas y la adaptamos para poder vivir. En este caso entra el calendario que se maneja, que lo pueden leer en el libro de Jueces, que menciona meses con nombres persas o babilónicos, al igual que los días, etcétera. Pero eso es solamente para poder adaptarse. Entonces, dentro de la literatura comparada y de la historia antigua, siempre se ha recogido historias de otros pueblos. No es de extrañar que en el libro Génesis se mencione a mitos sumerios o tradiciones del Fertil Creciente de pueblos cananeos, y que mencionan muchas veces otros dioses.
como han enseñado acá varias personas y en otros de personas de ciencia bíblica, se sabe que la Torá es el término hebreo, está lleno de literatura politeísta. Eso se sabe. No, eso no es problema, ya, porque eso es parte de la narrativa y es parte de la historia dentro de Israel, dentro de todo lo que se recogió. Lo otro es la teología que yo entiendo dentro de un dogma de fe o una teología de fe. Una Entonces se separan las hermenéutica. cosas. Se separan. Una cosa es la teología, una creencia, otra cosa es un suceso que él pudo haber copiado o pudo, no plagiado, pudo haber copiado o recogido de otras culturas, como se hace. Eso lo han hecho todas las culturas que han sido sometidas a imperios más grandes, ¿ya? Porque se va asimilando al movimiento. Así que no de extrañar que tengan muchas cosas de otros pueblos. Eso es normal, ha sucedido y sigue sucediendo hasta el día de hoy, incluso en nuestra propia cultura. Eso quería opinar. Sí, excelente. Incluso la cosmogonía babilónica mantiene una tierra plana con una cúpula, como ustedes vieron en la presentación. Pero cuando leemos el Génesis también presenta una tierra plana con una cúpula, arriba hay agua, abajo hay agua, y o sea, más o menos lo mismo. Y es una literatura comparada de la época. Amós escribe: los escritores bíblicos se alimentan de mitología, pero no como plagio, sino más bien utilizan la mitología para desmitologizarla y a su vez elevarla en su contenido moral y ético. Excelente. Richard Silver dice: ¿por qué la literatura babilónica no sobrevivió los tiempos como lo sobrevivió la Biblia? ¿Qué opinan? ¿Por qué la literatura babilónica? Bueno, la literatura babilónica, por decirlo así, no sobrevivió porque según el texto bíblico, Yahvé destronó a los babilónicos, a los babilonios, y en muchas de sus ruinas dice Isaías que se iba a coger como guarida Lilith, que muchos dicen que Lilith era la primera mujer de Eva, de Adán, pero cuando vemos la Biblia de Jerusalén y otras Biblias traducen Lilith por una lechuza, y lo que quieren dar a entender el escritor, por lo menos de Isaías, es que Babilonia, cuando destruida, va a ser guarida de toda ave inmunda. La literatura babilónica se ha conservado solamente para colección, en tablillas, en museos, y eso es lo que yo puedo opinar. Si algún otro compañero puede responder la pregunta del compañero Richard, se lo va a agradecer. Él pregunta: ¿por qué la literatura babilónica no sobrevivió los tiempos como sobrevivió la Biblia? ¿Qué opinan? Yo dije mi punto de vista, mi comentario. Yo creo que la literatura no ha desaparecido porque no estaríamos hablando de esto. Exacto. Para empezar, la literatura babilónica, lo que no existe es el pueblo babilónico en sí, no la literatura babilónica, que es distinto. Es como decir, ¿por qué no nos llegó toda la literatura romana? Nos llegó una parte, pero el pueblo romano en sí no existe como tal, como imperio, no como descendientes que existen en la actualidad. El Enuma Elish, como tú lo mencionaste, literatura babilónica, y así muchos registros que otros pueblos también han traído. Se habla todavía de la literatura babilónica, se habla todavía, o sea que no ha dejado de existir por completo, se habla todavía. Hay libros nuevos de Enuma Elish como este que ha salido. Dice: me refería a la práctica religiosa. Bueno, dice aquí que se refiere a la práctica religiosa. Yo estaba viendo un documental, Richard Silver, estaba viendo un documental que todavía, por lo menos los persas, lo que es el zoratrismo,
si me pueden corregir, el zoroastrismo, un poquito difícil ese nombre de pronunciar. Todavía hay cultos en Estados Unidos del zoroastrismo y todavía está vigente esos cultos, todavía está vigente. E incluso el zoroastrismo todavía mantiene el pensamiento de que Satán, zoroastrismo, como escribe el compañero Ignacio Pérez, que el zoroastrismo todavía sostiene que el personaje Satán no es un personaje como nosotros lo vemos, sino que el Satán, ese personaje, o sea, esa lucha entre el bien y el mal está dentro de nosotros. O sea, que todavía está vigente. Ahora, un culto babilónico como tal, como se expresa en la escritura, que sepa yo, disculpen mi ignorancia, no conozco todavía. Si algún compañero quiere aportar de eso, pues. Tendríamos que hablar primero, contestar la pregunta, ¿por qué sobrevivió la literatura hebrea hasta el día de hoy? Y eso tiene más que ver con un tema político religioso que vaya, más político que religioso, ¿no? Excelente, excelente. Aquí, Quería, perdón, sí, dale. que quería, bueno, agregar justo lo que adelantó un poco don Edgar. Todo esto pasa por un tema político religioso, o sea, el tema del como religión de Zoroastro, que viene desde Mesopotamia, babilónicos, persas, no se practica de manera tan masiva como el cristianismo o en parte el judaísmo o otra religión en particular, porque no tiene la potencia política ni la influencia que tuvo en su época. Se desgastó y bajó como otras creencias. Ahora, como tú dices, que un buen dato que en Estados Unidos y en Pakistán también todavía se practican ciertas prácticas del zoroastrismo. Hay que tener en cuenta que, aunque suene como raro, pero es un personaje bien conocido, que Freddie Mercury y su familia era pakistaní y eran practicantes de zoroastrismo y tuvieron que rascar de Pakistán a Estados Unidos por su práctica, porque los perseguía el Islam. Y eso es no hace mucho. Ahora, como religión o práctica así global no hay que entender que el occidente es una creencia judío-cristiana en general, y eso es su herencia, y eso es gracias, obviamente, al Imperio Romano y cómo se fue dividiendo después hacia Europa y ahí en adelante. Y pequeñas fracciones o pequeñas facciones de ciertos pueblos pudieron sobrevivir porque eran pequeños y no eran muy importantes a nivel político, tal vez sí socioeconómico, pero político, donde ellos pudieran poner sus ideas, pero les dejaron un libre culto, como lo hicieron también los persas en su época, o los griegos, que sé yo, pudieron ir sobreviviendo. Pero referente a como práctica, se mantiene muy poco, pero ya no es global, como dijo Don Edgar, ya porque es un tema político en sí.